Como ya todos saben, ¿no? El día de hoy es un día especial. De hecho, los días viernes, regularmente en esta iglesia, los días viernes en la noche tenemos estudio bíblico. El día de hoy, por ser esta ocasión especial, nos dedicamos a acercarnos, ¿no? De una manera muy reflexiva, ¿no? Quizás de alguna manera aprovechando, ¿no? Esta ocasión, ¿no? Donde todo el mundo, o por lo menos las naciones de contexto cristiano, toman estas fechas como una ocasión de recordar, ¿por qué no?, lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Es así como nosotros vemos, ¿no?, que en la Semana Santa, lamentablemente, la forma en que las personas se acercan a observar este tiempo carece de un sentido bíblico, más bien se enfoca o se fundamenta en la tradición. Una tradición, ¿no?, que enseña ciertas cosas que el Señor lamentablemente nunca dijo, como por ejemplo dejar de comer carne y cosas como esa. Y por tanto, la idea, ¿no?, de juntarnos y reunirnos el día de hoy tiene el afán, ¿no?, de observar correctamente desde una perspectiva bíblica lo que realmente sucede esta semana. Queremos entonces abstraernos de lo que enseña la cultura y, podríamos decir, nuestro contexto religioso, para poner como centro y como enseñanza única lo que la Escritura nos enseña y lo que por medio de la Escritura nosotros podemos entender. Ahora bien, en una de las lecturas bíblicas nos acercamos a leer Éxodo en su capítulo 12. Era una lectura quizás un poco extensa y justamente con el afán de no introducirla en el sermón, la pusimos o la hicimos antes, pero eso que leímos tiene un contexto. Y ahí entonces como nosotros vamos a ir al origen de lo que sucede esta semana. Porque el hecho de que estemos esta semana hablando de la Semana Santa, de que la gente se aglomere, ¿no?, a comprar pescados y todas las cosas que nosotros vemos, tiene su origen muchos años atrás. De hecho, nuestra nación no existía. Estamos hablando de miles de años atrás. Particularmente, entonces quiero que tratemos de trasladarnos, ¿no?, por qué no decirlo, a la tierra de Egipto, hace muchos años atrás. Quizás les va a ayudar el hecho de que muchos de nosotros hemos visto las películas de Moisés y todas las películas que en este tiempo también se dan. Quizás todos saben entonces que la nación de Israel estaba esclava en Egipto. Quizás nosotros también saben, ¿no?, que cómo llegan los israelitas a Egipto, con la historia de José. José, el hombre que fue vendido por sus hermanos, ¿cierto?, fue llevado a Egipto como esclavo y después el Señor lo utilizó, fue puesto en alto, debajo solamente del faraón, y ahí entonces él trajo a toda su familia que estaba en la tierra de Canaán pasando hambre, y la trajeron entonces a Egipto. Y ahí la nación de Israel empezó a crecer y a crecer, y pasaron más o menos 400 años. Y en ese intertanto la nación de Israel creció muchísimo. Y ahí lo que sucedió entonces es que los faraones que conocían o el faraón que conocía a José murió, y los demás faraones no miraron con los mismos ojos a una nación extraña dentro de Egipto, y con el miedo, ¿no?, de que estos hombres extranjeros se levantaran contra Egipto, los esclavizaron. Sí, bueno, lo narra la Escritura. Y en estos 400 años más o menos, entonces, lo que estaba sucediendo es que los egipcios tenían esclavizados a los hebreos o israelitas, como quieran llamarles. Y ahí sucede, ¿no?, lo conocido por todos nosotros, que son las famosas 10 plagas. Esto yo estoy seguro que lo conocen, ¿cierto? ¿Qué sucede? El Señor llama a Moisés. Moisés, que había arrancado de Egipto, va al desierto de Madián. El Señor lo llama en ese lugar y le dice: tú vas a ir y vas a volver a Egipto y vas a liberar a mi pueblo.
Entonces el Señor lo envía a Moisés, Moisés vuelve a la tierra de Egipto y dice entonces: vengo enviado por Dios con la ayuda de su hermano Aarón, y dice: venimos a hablar con el faraón. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enviado a liberar al pueblo. ¿Qué hizo el faraón? Bajo ningún punto de vista, yo no voy a dejar ir a este pueblo, el cual me sirve como mano de obra, básicamente sustentaba la economía egipcia, y como después dice la escritura, Dios endureció el corazón del faraón para que él no dejara ir a la nación de Israel. Entonces el Señor empieza a enviar plagas, y cada una de estas plagas apuntaba particularmente a una deidad de los egipcios, demostrando obviamente la superioridad del Dios de los hebreos respecto de la innumerable cantidad de dioses egipcios. Pero incluso aunque hayan pasado estas 9 plagas, Faraón no quería dejar entonces ir a la nación de Israel. Y ahí sucede entonces lo que nosotros leímos, que viene a ser el preludio de la 10ª plaga, la plaga conocida como la de los primogénitos. Esta plaga básicamente era que Dios mismo iba a venir y iba a herir la tierra de Egipto, llevándose a todos los primogénitos de esa tierra. Esto quizás es un breve recuento, ¿no?, de lo que usted ha visto en las películas, sobre todo la película de Moisés, que por lo demás a todos nos gusta mucho, generalmente la vemos siempre. Ahora bien, es ahí entonces cuando Dios instituye lo que se conoce como la Pascua. Y sucede justamente esto: Dios manda a los israelitas y les dice: van a matar un cordero de 1 año, ¿no? Cada familia en sus casas va a matar un cordero. Todos los israelitas van a hacer esto. Y con la sangre del cordero lo que van a hacer es ponerlo en las puertas. Entonces cuando yo vaya a herir la tierra de Egipto y pase por ahí, si yo veo la sangre en los dinteles de las puertas, entonces yo no voy a herir a los primogénitos de ese lugar. Esta ordenanza fue dada entonces a los israelitas. Y los egipcios no hicieron esto, obviamente, porque era un mandato para los israelitas. ¿Qué sucedió entonces? El Señor hirió la tierra de Egipto y se llevó a los primogénitos de todos los egipcios, incluyendo, ¿no?, al primogénito del faraón, de las bestias, de todo. Una mortandad, hermanos, abundante en Egipto. Pero ¿qué pasó con los primogénitos de la nación de Israel? Aquellos que mataron al cordero y pusieron entonces la sangre en los dinteles, a ellos no les pasó nada. Y fue así entonces como en esa desesperación, Faraón le dice: ya no aguanto más, ándate tú y tu pueblo. Pero por favor desaparezcan de acá, porque lo único que han traído es calamidad. Ahora, la pregunta es, quizás la que alguien debería estar haciendo, o yo quizás me haría en su lugar, es: ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué hoy día nosotros estamos celebrando algo que pasó con israelitas y egipcios en otro continente y hace miles de años atrás? ¿Por qué lo traemos hoy día? ¿Por qué entonces nosotros observamos estas cosas? Bueno, aquí lo vamos a explicar. Y es que lo que estaba sucediendo apuntaba a Jesucristo. Lo que sucedió en ese lugar, en ese tiempo, sucedió para apuntar, para mostrar una verdad espiritual que apuntaba a la persona de Jesucristo. Y lo vamos a explicar también retrocediendo en el tiempo, pero avanzando un poquito más desde ese tiempo, hace unos 2000 años atrás. Ahora ya no vamos a estar en Egipto, ahora vamos a estar en Jerusalén. Trasladémonos mentalmente a Jerusalén, y es así entonces que aparece un varón entrando por las puertas de Jerusalén, montado en un pollino, en una especie de burro pequeño, ¿no? Él está entrando y todos dicen: Hosana, Hosana, bienvenido, ¿no?, el hijo de David, y ponen ramos, ponen mantas en la tierra. ¿Para qué? Para que él pase. Esa es una forma, ¿no?, de bienvenida de un rey. De hecho, por eso algunos de nosotros que venimos con contexto católico romano celebraba el Domingo de Ramos,
porque justamente una semana antes de la muerte de Jesucristo, Jesús entraba a Jerusalén triunfante, montado en un pollino, y la gente ponía ramas. Hosana, bienvenido. Jesús entraba a ese lugar. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué Jesús iba entonces a entrar a Jerusalén? ¿Qué tenía que ir a hacer? Bueno, Jesús iba justamente a observar, a celebrar lo que Dios había dicho que había que celebrar perpetuamente, como lo leímos en Éxodo 12, la Pascua. Año tras año, en el día 10 del primer mes del año de los hebreos, se celebraba la Pascua. Y hace 2000 años atrás, lo que sucedía era que judíos de todos los lugares del mundo venían, porque los judíos estaban dispersos, hay que decirlo esto, muchos venían y se llenaba Jerusalén de judíos de todo el mundo porque venían a celebrar a Jerusalén la Pascua. Entre ellos, Jesucristo. Ahora, Jesucristo era un varón conocido, era seguido por multitudes. La gente, uno la amaba, otros lo odiaban, ¿no? Pero se demuestra que cuando entra a Jerusalén era amado, esperado. Y ahí entonces cuando Jesucristo entra, encontramos un texto que nos va a dar un poquito de luz de lo que está sucediendo. Lucas capítulo 22. No sé si lo quiere leer, solamente lo quiere oír. Lucas capítulo 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesucristo justamente estaba celebrando la Pascua hebrea, la Pascua judía. El cuadro que nosotros vemos de Leonardo da Vinci de la Última Cena no es más que la celebración de la Pascua. Jesucristo estaba celebrando esa Pascua a la cual se le había dado origen en Egipto. Ahora bien, amados hermanos, yo quiero a través de esta predicación llevarlos de alguna manera a observar, por qué no decirlo, que la situación vivida en Egipto entre la nación de egipcia e de los israelitas tiene que ver derechamente con nosotros el día de hoy, porque tiene una aplicación a la cual vamos a llegar por medio entonces de un paralelismo, y en la cual nosotros podemos vernos, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que está hablando el Señor en las Escrituras en Éxodo tiene que ver con nuestra salvación. Jesucristo, cuando viene entonces a celebrar la Pascua, viene a dar una consumación de lo que se estaba avisando, y lo vamos a ver entonces observando la escena. Nuevamente quiero llevarlos a la tierra de Egipto y tratar de ver un paralelismo en esto. Hay un paralelismo importante y obviamente lo vamos a desglosar. En primer lugar, quiero llevarlos a la tierra de Egipto y darse cuenta de algo. Mire desde arriba, ¿no?, esta situación. La tierra de Egipto estaban al lado del Nilo, estaban las pirámides, pero en ese lugar, en primer lugar, habían dos pueblos diferentes. Habían dos naciones diferentes ocupando la misma tierra. Eso es lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y usted podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo yo puedo ver un paralelismo? Bueno, déjeme decirle, amado hermano y oyente, que en esta tierra el día de hoy, la tierra el día de hoy, está compuesta por dos pueblos. Está compuesta por el pueblo de Dios y por un pueblo que es ajeno a Dios. Tal como en Egipto, la tierra que estaba al lado del Nilo estaba ocupada por el pueblo de Dios, los israelitas, y los egipcios, un pueblo que no era de Dios, este mundo hoy día está ocupado por hijos de Dios, los que son su pueblo, y los que no son hijos de Dios. Esta es una verdad dura. En primer lugar, ¿por qué? Porque nosotros veníamos escuchando hace mucho tiempo, ¿no?,
de que todos somos hijos de Dios. Pero esto no es una verdad bíblica. La Biblia establece que no todos son hijos de Dios. Hay un grupo de personas en el mundo que sí son hijos de Dios. Y estos son los que han creído en Jesucristo. Y por tanto son hijos de Dios. Los demás son creación de Dios, pero no hijos. Ojo con esto. Tal como en Egipto había un pueblo de Dios, habían criaturas de Dios. El pueblo de Dios, las criaturas de Dios. Ahora, quiero también dejar claro un segundo punto. Si nosotros nos fijamos en el texto, Dios no derrama su ira sobre el pueblo egipcio necesariamente, sino que lo hace sobre la tierra de Egipto. Y esto es algo sumamente importante. Dios derrama su castigo y su ira su plaga sobre la tierra de Egipto. Y es lo mismo que nosotros vemos hoy día y que sabemos que va a suceder. Dios va a derramar una plaga sobre la tierra, toda la tierra, en la cual van a haber judíos e israelitas, en la cual van a haber creyentes, hijos de Dios y criaturas de Dios. Y ese castigo, hermanos, nosotros vemos atrás, vamos a ver y vemos la plaga, es un simbolismo básicamente de la ira de Dios, del castigo de Dios sobre el mundo. Y es que, amados hermanos, tenemos que reflexionar en una verdad. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Esta es una verdad que el mundo no quiere aceptar, que el mundo no quiere oír, que le molesta y le corrompe el corazón. Lamentablemente es una muy mala noticia. ¿Quién quiere oír? Oye, venga a la iglesia porque quiero decirle que si usted se muere hoy día se va al infierno. Es algo que nadie quiere oír, pero la Escritura es clara. Todo el mundo está compuesto y todas las personas que están en el mundo se han rebelado contra Dios. Cuando nosotros vamos a Romanos 3, el apóstol Pablo trata de expresar el hecho y cita una escritura del Antiguo Testamento donde el Señor dice, voy a ir a ver a la tierra cuántos son los que realmente me aman, cuántos son los justos. Y se da cuenta de algo. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien. No hay quien tema a Dios. En el mundo no hay ninguno bueno. Todos se han rebelado contra Dios. Y el carácter justo de Dios y santo de Dios reclama la justicia. Hermanos y oyentes, hay una cosa inevitable que va a suceder. No sé si hoy día, mañana, en 100 años o en 1000 años. Yo no tengo idea porque no tengo esa capacidad de verlo. El Señor tampoco lo dice. Pero va a llegar un punto donde Jesucristo volverá. Y va a volver a hacer justicia sobre toda criatura, sobre esta tierra. Yo creo que antes que eso, cada uno de nosotros va a tener su encuentro personal con el Señor. ¿Cuándo? Cuando nos muramos. Porque esto es algo también seguro, ¿no? Cada uno de nosotros va a morir. Y por tanto se va a encontrar con el Señor. El punto es este. ¿Cómo nos vamos a encontrar delante del Señor? Ahora, sigamos avanzando. Punto número 3. El Señor manda a los israelitas a sacrificar un cordero de 1 año sin imperfecciones. Y este cordero no hace otra cosa que apuntar a Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios. Hay un episodio muy lindo, ¿no? Hermoso. Y es que cuando parte el Evangelio de Juan, él dice al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, hablando de la deidad de Jesucristo. Pero inmediatamente cambia de tema a hablar de un hombre, Juan el Bautista, del bautismo de Cristo. Y después dice entonces, cuando ve Juan el Bautista a Jesús, dice, lo apunta, podríamos decir, dice, atención, ¿por qué? Porque ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero, entonces, sin defecto, apunta a la naturaleza santa de Jesús. Como el Cordero no tenía que tener mancha ni falla, Jesucristo
En Jesucristo no hubo pecado, no hubo mancha, no hubo ni mentira, que es el pecado quizás más regular que nosotros podemos ver. Jesucristo, limpio y sin pecado, fue asesinado. La Escritura, hermano, nos narra y contiene uno de los pasajes quizás más hermosos de la Escritura, pero a la vez más doloroso, el famoso Isaías 53. Narra entonces el sacrificio de Jesucristo, tal como el cordero inmolado por israelitas en la tierra de Egipto. Fíjense, Isaías 53 dice lo siguiente: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, llorado por sus transgresores. Es evidente como la Escritura muestra, ¿no?, a Jesucristo como el Cordero inmolado. El Cordero, hermanos, o los corderos que fueron asesinados o que fueron sacrificados en Egipto, apuntaban a algo mucho más glorioso, hermano, a Jesucristo. Y no solo eso, hermano amado, sino que su sangre. ¿Se acuerdan que en Egipto la sangre tenía que ser puesta a los dinteles? Esto, hermanos, ahora nos lleva quizá al paralelismo o a lo que significa, o su significado más profundo. Y es el punto número 4, la sangre del cordero. Esa sangre del cordero en Egipto debía ser puesta a los dinteles. ¿Para qué? Para que cuando pasara el Señor, ¿no?, castigando la tierra, él pasara de largo. De hecho, he ahí el origen de la palabra Pascua. De hecho, para los hebreos, ellos celebran la fiesta de Pesaj. Pesaj, ellos no celebran Pascua, nosotros le llamamos así, pero para ellos es Pesaj. Y Pesaj significa pasar por alto. Como cuando uno enumera, pero no enumera uno, ¿cierto? 1, 2, se saltan. Eso es Pesaj. Y es lo que hizo Dios cuando fue entonces a llevarse a los primogénitos de la tierra de Egipto, y cuando veía los dinteles con sangre, él decía, voy a pasar. No voy a llevarme, voy a pasar de largo. Ese es el significado de Pesaj, de Pascua. Y por tanto, hermanos, nosotros vemos que es justamente lo que sucede con los hijos de Dios, con nosotros, los que hemos creído, porque hemos sido bañados también por la sangre del Cordero.
no del cordero egipcio, ¿no? Sino que del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, el cual por el derramamiento de su sangre nos ha librado de nuestras culpas y nuestros pecados. Ahora volvamos a la imagen de Dios derramando su ira sobre la tierra. Va a derramar su castigo sobre justos, sobre pecadores que se han rebelado contra él, y esa es la realidad. Y cuando entonces va a derramar su ira, él dice, mira, pero hay personas que están bañadas en la sangre de Cristo. Y por tanto a ellos también yo los voy a pasar. Ellos no sufrirán, sino que ellos serán salvos. Vemos, por tanto, que lo que sucede en Egipto apunta realmente a la salvación. Toda la narrativa de la Escritura, hermanos, apunta justamente al acto de redención de Dios hacia los hombres. Si nosotros vemos esta historia, lo que es justamente cómo Dios trata de mostrarnos las verdades del Evangelio por medio de diferentes narrativas. Hay una que es muy particular y profundamente conmovedora, la de Jacob e Isaac. Jacob era un hombre mayor. Dios lo llama y le hace una promesa. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, serán incontables. Y por medio de un acto milagroso, le daba a su hijo amado. Estoy tratando de hacer la historia un poco corta, ¿no? A Isaac. Pero llega un punto donde este joven ya un poquito mayor, que son los ojos de Abraham, ¿no? Dios le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo para mostrar fidelidad a mí. Imagínense el impacto, ¿no?, de Abraham al recibir esa instrucción de Dios, pidiéndole que demuestre su confianza, su fe. ¿Qué hace Abraham? Demuestra su confianza en Dios. Y lleva entonces a su hijo al monte Moriah. Y estando arriba, ¿no?, preparando todo, amarra al joven, levanta su cuchillo para matar a su propio hijo, y ahí es cuando Dios le dice, detente, no le hagas nada al niño. Y él ve hacia un lado y obviamente ve un animal. ¿Por qué? Porque Jehová ha provisto. Pero, ¿qué quería decir o qué quería mostrar, Señor? ¿Qué realmente quería decir o mostrar por medio de esa narrativa? ¿Quería mostrar que Dios estaba loco pidiéndole sacrificios inhumanos a los hombres? La respuesta es no. Dios por medio de ello nos muestra que Él, cuando estuvo en el lugar de Abraham, Él no bajó el cuchillo. Él sí mató a su hijo. Y por tanto uno como padre puede ver el dolor que hay en Dios al ver cómo Él tuvo que matar a su propio hijo. ¿Y por qué? Por nosotros. Nosotros que nos hemos rebelado contra Dios. Nosotros que nos hemos olvidado de Dios. Nosotros que sabemos lo que hemos hecho ante la presencia de Dios. Isaías 53 dice como que escondimos del rostro, ¿no? Porque nos avergonzamos incluso de lo que hemos hecho delante de Dios. Y por nosotros aún, y que muchos himnos se canta y se dice que somos viles pecadores, que no tenemos ningún merecimiento, por nosotros, el Padre lo que hizo, y también lo dice Isaías 53, con todo el Padre decidió quebrantar a su propio Hijo. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos el acto de castigo de su propio Padre hacia Cristo. Sigamos viendo los paralelismos. Quinto punto. Los israelitas entonces representan al pueblo de Dios. ¿Qué pasó entonces qué pasó con los hebreos? Que una vez que la plaga pasó, los hebreos fueron libertados de la esclavitud. ¿Se acabó la esclavitud? Ahora los hebreos serán libres. Bueno, asimismo nosotros, hermanos, somos libres una vez que somos bañados por la sangre de Cristo. Todo hijo de Dios es libre. ¿Y libre de qué? Porque ¿de qué estamos esclavizados? Hermanos, del pecado. De la condenación del pecado. Jesucristo lo dice, ¿no? El que peca es esclavo del pecado, así está claro. Pero ahora somos libres, somos ahora
una nación santa, como lo dice el apóstol Pedro, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vayamos y prediquemos el Evangelio, porque ahora sabemos que al terminar nuestra vida, lo único que nos espera al final del camino es la gloria, ¿cierto? Con el Señor por la eternidad. Hay alegría, hay gozo en aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, cuando ha derramado la sangre de su propio Hijo, lo que nos ha dicho es que toda la deuda ha sido cancelada y por tanto nuestros pecados, nuestras transgresiones han sido colgadas en la cruz y por medio de la fe tenemos vida eterna. No por obras, no por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos, sino que solamente por la obra perfecta y el sacrificio de Cristo, el cual fue suficiente para pagar todas nuestras maldades. Por eso somos libres, porque hoy día vivimos gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza gloriosa de la vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y por tanto ahora tenemos vida nueva. Ahora bien, hay otro grupo, ¿no? Hay otro pueblo ahí que no se nos debe quedar en el tintero. Los egipcios. Los egipcios representan a los que están sin Cristo. Ellos recibieron el derramamiento de la ira, de la plaga en este caso, que viene a ser la ira de Dios. Ellos no pertenecen al pueblo de Dios. Jesucristo, el mismo Jesucristo que nosotros conocemos, ¿no? Dice palabras y verdades que también muchas veces pueden ser duras para el mundo. Juan capítulo 3, en palabras de Jesús, versículo 18, dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lamentablemente, es lo que vemos en el mundo el día de hoy. El mundo del día de hoy, las personas en el mundo de hoy tienen una serie de metas, deseos, pensamientos, anhelos para la vida, proyectos para la vida, hacen un montón de planes, pero nunca está Dios en ellos. Dios no forma parte de la ecuación. Para muchos es una especie, ¿no?, de accesorio. Y lo que hacen por medio de ellos es dar evidencia de que verdaderamente no son hijos de Dios, porque lo que están haciendo es caminar por la puerta ancha. Mateo 7, un texto conocido, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allá, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando miramos al mundo vemos dos tipos de personas, dos pueblos. La nación de egipcia, que obviamente representa al pueblo, está lleno de personas, millones de personas que van por la senda ancha, por el camino ancho. Pero la nación de Israel, los hijos de Dios, caminan por una puerta, por un camino, por un sendero estrecho, con una puerta estrecha. Pero ese es el camino de la vida. Aquellos, los que van por esa puerta ancha, no van a encontrar más que muerte. Y es una verdad dura, ciertamente. Pero es la verdad que Dios muestra por medio de su palabra. Hermanos, si nosotros estamos aquí hoy día recordando esto, es justamente porque queremos llamar a todos los egipcios que se vuelvan, o sea, que se conviertan al pueblo de Dios. Dios llama para que se hagan de su pueblo. Dios llama al arrepentimiento y a la fe. Dios llama para que sean salvos. El Señor dice: vengan ahora, porque esto es urgente. Vengan a Cristo ahora. Y si usted no conoce al Señor el día de hoy, si usted no es parte del pueblo de Dios, el llamado es urgente. Huya de Egipto. Usted tiene que salir de esa esclavitud, tiene que ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepentirse, en el griego se usa la palabra metanoia, que habla de un cambio de mente, un cambio de camino. Yo pensaba de esta manera, yo quería y anhelaba estas cosas. Yo organizaba mi vida de esta manera, pero ahora Dios dice: arrepiéntete, cambia de trayecto, cambia de dirección, y ahora camina hacia la cruz.
por la fe. Y ahí encontrarás la vida, porque esta es una realidad objetiva. La vida del hombre está escondida en Cristo. No hay propósito en la vida si es fuera de Cristo. No hay algo más importante que Cristo. Y por tanto, nosotros como pueblo de Dios llamamos a todo el mundo a arrepentirse, a convertirse en verdaderos hijos de Dios, que de manera humilde vayan a los pies de Cristo reconociendo claramente su maldad, pero a la vez rogando y pidiendo que ese sacrificio también sea parte de ellos. Miren a Cristo con fe. El llamado entonces es a que miren al Señor y encuentren salvación en Él. Pero para nosotros también, ¿no? Para los que somos creyentes, todas las oportunidades son preciosas. ¿Para qué? Para reflexionar en lo que Cristo hizo por nosotros. Todas y cada una de las alusiones a Cristo pueden ser para nosotros una fuente de gozo, alegría, siempre y cuando la meditemos. El llamado para los hijos de Dios el día de hoy, a pesar de que nosotros no nos apegamos a las tradiciones y es muy probable que alguien esté pensando en comerse un asado mañana, por lo muy probable, independiente de lo que quiera hacer, el llamado es a que nosotros reflexionemos y ocupemos estas instancias para meditar en las cosas que el Señor hizo por nosotros. Leímos Salmos 22. Como ustedes saben, el día domingo comenzamos un estudio particular de Cristología. Y a modo de spoiler, ¿no? Vamos a comenzar hablando del carácter de Cristo, obviamente, y de su amor. Y ahí vamos a reflexionar de muchas cosas del amor de Dios. Pero hoy día meditar en uno en particular. Cuando uno se pasa a llevar, ¿no?, con un cuchillo o algo, duele. ¿Para qué decir pegar un martillazo en el dedo? Esas cosas duelen. Y me puse a pensar en algo que generalmente no pensamos. Y es que Cristo en su amor, en su precioso amor, entregó su cuerpo para que su carne sea clavada a un madero, ¿no?, para que sus manos y sus pies fueran traspasados. Y eso es inconcebiblemente doloroso. Si quiere hablar del flagelo romano que despedazaba la carne, es la entrega de ese Dios por amor a nosotros, que no lo merecemos. Por tanto, si nosotros realmente hemos abrazado la cruz, y espero que todos lo hayan hecho, os invito a meditar en cuán grande ha sido el sacrificio de Cristo, porque lo ha hecho aún cuando nosotros éramos enemigos de Él, como dice la Escritura. Aún cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios mostró su amor entregando a su Hijo por nosotros. Y lo entregó como el Cordero Pascual, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero. Amén. Quiero invitarles a orar brevemente. Amado Señor, le damos gracias a usted por permitirnos meditar y reflexionar en su palabra, meditar en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que nuestros corazones puedan ser de alguna manera, Señor, llevados a reflexionar en ese amor tan glorioso y precioso de nuestro amado Salvador, y que podamos nosotros, por medio de ello, crecer en santidad, crecer en gozo, crecer en paz, crecer en frutos gloriosos, Señor, a usted. Le damos gracias por su palabra, rogando también por aquellos que quizás oyeron y que no le conocen todavía, para que usted haga una obra gloriosa de salvación en ellos, quitando ese corazón de piedra y poniendo ese corazón de carne. Le damos gracias en el nombre de Jesús.